4:30 de la tarde, seguimos en el sol de la tarde y damos la bienvenida a don Celso Marrancini, empresario, ex vicepresidente de la CDE, con quien por supuesto que tenemos muchas cosas importantes. ¿Quién fue que le agregó todas esas a la CDE? Bueno, bienvenido, Celso Marrancini. Bienvenido. Un placer estar con ustedes aquí. Él no fue. Fue en su gestión. Igual me lo pegan ahorita. No fue, pero creo que fue en su gestión que se hizo el cambio de No. Y le agregaron todas las. Eso se hizo en porque una expresa todas, no hay que ponérsela al todas. final lo que pasa es que antes era Corporación Dominicana de Empresas de electricidad. Y ahora es de empresas eléctricas estatales. No, lo que yo digo es que una puede expresar. Eso fue porque como es sigla, todo entre el 98 y el 99, ya por suerte yo había salido de la presidencia de la CDE para que no me peguen eso en un programa que es más censurable que la joven esa que baila. Celso, dice la Asociación de Industrias Eléctricas que la factura eléctrica no bajará con la entrada de las plantas a carbón que se han de construir en Punta Catalina. ¿Qué te parece a ti? Bueno, ya no solo esas declaraciones, sino lo que representa para el sistema energético dominicano la posible, hay que decir así, construcción de estas plantas en Punta Catalina. Yo no sé de dónde sacaron ese cálculo, porque el cálculo mío es todo lo contrario. A ver. El cálculo mío es que se economizan $2,5 millones diarios, 75 millones de dólares al mes y 900 millones de dólares al año. Ya pues estamos hablando de un precio de monómico de 12 centavos, contra 27, 28, 30 que puede tener cualquiera de las plantas ahora, exceptuando las plantas de AES a gas y las plantas de carbón de AES también y las eólicas que son a 13 centavos y medio. Ingeniero, resulta sorprendente que ahora yo soy licenciado, ingeniero, dicen ellos. A mí me dijeron, usted sabe, yo fui 7 años director de Relaciones Públicas de la CDE y también me decían ingeniero, pues yo hablaba de kilovatios. Aún se le pega eso. Sí, claro. Sí. Bueno, pues digo yo que resulta sorprendente que ahora se esté hablando de las dificultades para obtener el financiamiento para la construcción de las 2 plantas de la Catalina en Baní, porque precisamente los términos de la licitación establecían que las empresas ofertantes debían garantizar el financiamiento. Inclusive las 3 empresas que fueron descartadas en la parte técnica de la licitación incluían garantías de financiamiento. Sin embargo, la ganadora no tiene el financiamiento. ¿Cómo juzga usted ese aspecto? Mira, yo no lo he visto, pero yo siempre oí que una de las razones por la cual la empresa Odebrecht ganó la licitación era por el paquete de financiamiento que ofrecía. Indudablemente, las plantas a carbón son difíciles de financiar, porque tanto el Banco Mundial como el BID no dan financiamiento, e incluso ni siquiera seguros de cobertura. Pero yo creo que una empresa del tamaño y la magnitud de Odebrecht debe de poder conseguir financiamiento. Y el gobierno ya yo sé que ha dado unos 300 millones de dólares en avance al financiamiento. Ahora, esas plantas no solamente van a economizar dinero, es peor todavía. Esas plantas son tan necesarias de que solamente por el crecimiento de la economía dominicana de un 4 o un 5% todos los años, sin tomar en cuenta que viniese algún proyecto que consuma mucha energía o el crecimiento del sector industrial que desgraciadamente, de acuerdo a las cifras del Banco Central, entre las cifras que cambió la semana pasada, yo había visto que el cálculo de cifras se cambia de un día para otro. ¿Cómo así? Pero no, se cambió y ahora el crecimiento del Producto Interno Bruto es mayor. Ya el Banco Central que habla hasta de salarios. Excelente, vamos a subir los salarios. Yo también estoy de acuerdo con Héctor Valdés, pero que empiecen en el Banco Central. No lo pueden subir más. En el banco sí lo suben más. Los de abajito. Los de abajito, porque hay 2 diferentes. Hay que empezar por los la de base. arribita no. Los de arribita no, pero los de arribita también así.
Hay que bajarlo. Deberían de bajarlo. Porque ahí se habla mucho de la informalidad, de que se gana más que la informalidad. Y yo me reí mucho cuando oí eso el otro día de mi querido amigo Héctor Valdés. Y le dije, bueno, pues váyase a la informalidad y no cobra la prestación esa de 50 millones que le dieron. Pero venga acá, y qué agresivo, Dios. No, agresivo no. Eso es un hecho conocido. Agresivo no, asertivo. Exacto. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Bueno, lo voy a valorar. No le dijo sí. Bravo, no. Además, yo tengo mucho aprecio. Volvemos a las plantas de carbón, porque hay temor de que hay un ambiente como de hacer imposible de evitar la construcción de las plantas. Mira, y se tiene sabido ya que en el centro del inicio de la posibilidad de tal vez comenzar a mejorar en el lío eléctrico, todo esto pasa por generar más barato, que es lo que hace las plantas de carbón. Luego hay 30.000 cosas más, pero mira, a partir de esto... No solamente generar más barato, yo decía antes de que nos desviáramos del tema, de que con un crecimiento vegetativo de la población, sin que venga ningún proyecto nuevo, estamos hablando que las plantas deben entrar alrededor del 17 o el 18. Vamos a calcular el 18, son... ¿Cuándo discutir por Chile? Vamos a son un 20% de crecimiento de la demanda. Si no hay nuevas plantas, como sucedió ahora, si no hubieran entrado Quisqueya 1 y Quisqueya 2 con una generación de 430 kilovatios, hoy realmente habría no apagones financieros, sino apagones por falta de capacidad. Mucho más en un año como este, donde ha habido una sequía, que ya gracias a Dios pasó, tan violenta de que en el mes de junio y julio no se generó con agua. Incluso el precio del mercado spot durante el mes de junio y julio subió tremendamente cuando había bajado mucho porque las hidroeléctricas estuvieron prácticamente por debajo del nivel mínimo. Entonces, esas plantas son necesarias, nadie puede, no le podemos aceptar excusas a nadie, y además eso es parte de la diversificación de la matriz eléctrica de que tanto hemos hablado. ¿Acertada o no, disculpa Luis José, acertada o no la decisión de construir plantas a carbón? Eso es parte de la mezcla de la matriz. Nosotros... Digo lo de carbón por el cuestionamiento medioambiental y demás. Bueno, pero el cuestionamiento medioambiental es relativo, porque en un país donde usted tiene 50.000 plantas de emergencia fumándose gasoil en cualquier sitio, al lado de la casa, al lado del negocio, cuando usted quite todas esas 50, y esa era parte de mis discusiones con el Banco Mundial y con el BID, cuando ellos se negaban a financiarnos plantas de carbón, yo le decía, ¿qué contamina más? 50.000 plantas eléctricas de emergencia que no tienen ningún control, porque usted la pone en la acera, en la casa, en el techo, en el piso. Pero de emergencia es un decir, sí, se usan horas y horas y horas. Exactamente. Entonces, dos plantas, además, la tecnología de las plantas de carbón hoy, no es la tecnología de las plantas de carbón de hace 20 años. Son calderas subcríticas que se controlan muchísimo la emisión. No estamos hablando de lo que son las plantas de Itabo, que también lo han controlado con una serie de filtros. Ya Itabo no tira el hollín que tiraba hace 4 o 5 años. Entonces yo no veo cuál... Y los Estados Unidos se han desarrollado con carbón. En los Estados Unidos lo que han puesto es un límite al crecimiento del carbón. Lo que habla es de que hay países donde están superando esta tecnología, estas plantas, y Dominicana las está iniciando. Bueno, las están sustituyendo por otro tipo de tecnología, como es, también están sustituyendo algunas por gas. Gas natural, por ejemplo. Pero el mercado del gas natural no es como la gente piensa. Aquí muchos de otros países están sustituyendo por energía atómica, pero yo creo que nosotros estamos a 20 años luz de sustituir a 20 años luz. Licenciado, perdón, ¿qué sucede con lo del gas natural? Se había planteado como una solución, como una alternativa, y ni siquiera en el detalle, ni siquiera para la venta al detalle, se ha podido establecer un suministro o la instalación de expendedoras que puedan cubrir la demanda. Mucha gente que ha hecho conversión a gas natural tiene serios problemas para poder cumplir el abastecimiento normal. Eso es tan así de que hace 4 o 5 años al sector industrial se le vendió la idea de que convirtieran todas las industrias en gas natural. Usted está hablando uno de ellos. Yo hice una gran inversión, yo estoy usando gas natural hoy, pero es mucho más caro el gas natural que estamos comprando hoy que el fuel oil. ¿Qué pasa con el gas natural? Que la República Dominicana se ha beneficiado de un contrato
que AES tiene con Trinidad. Pero aparte de ese contrato, el gas natural en el mercado internacional hoy, su precio es más alto que el del fuel oil. Entonces, tampoco es tan fácil porque la gente dice, pero traigan gas natural. Odebrecht trató de montar una planta de gas natural en Manzanillo con una terminal y no pudo porque no consiguió gas natural. Hay una limitación de buques porque los barcos no son los barcos sencillos que uno puede encontrar en cualquier sitio para transportar diésel o fuel oil, y además de eso se compra el gas natural con un año de anticipación. Se determina la cantidad de barcos que se van a comprar y si no se consumen hay que pagarlo de todas formas. ¿Y qué pasó, licenciado Marrancini, cuando el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, anunció el boom del gas natural? Y él planteó a todos los que pudieran hacer las conversiones necesarias para operar con gas natural. Y así lo hicieron muchos. Entonces, usted recordará que se anunció entonces un gran proyecto para habilitar los motores de los vehículos del transporte público con gas natural. Y lo mismo hicieron muchísimas plantas. Yo conozco, por ejemplo, una empresa de un sistema aislado, específicamente la de Las Terrenas, que hizo la conversión de la matriz de fuel oil y diésel a gas natural. Hizo una inversión de 100 millones de pesos. Pero cuando inició ese proceso de conversión de su planta a gas natural, el gas natural costaba alrededor de $5 el millón de BTU. Sin embargo, cuando terminó la habilitación, ya el gas natural costaba $23 el millón de BTU. Es decir, se había cuadruplicado el precio. Bueno, no puede operar esas plantas porque sale más caro que usar, por ejemplo, gasoil. Gasoil no, fuel oil. El gasoil no, el gasoil sigue siendo todavía muchísimo más caro. El problema fue el siguiente. AES en su momento tenía un exceso de gas natural. Porque ustedes recuerdan que en el año 2009, cuando nosotros llegamos a la CDE, a AES se le debía muchísimo dinero y como resultado de eso, las dos plantas de gas natural de Los Minas estaban paradas. Sin embargo, se hablaba de traer una barcaza desde las Filipinas con un contrato leonino y unas barcazas que tenían un problema legal y aparte de eso estaban dañadas y la iban a reparar en alta mar. Bueno, nosotros llegamos a un acuerdo con Marcos de la Rosa, que en paz descanse, y en septiembre-octubre del 2009 acordamos que se comprara el gas suficiente para correr las dos unidades de Los Minas. Eso realmente subió el consumo de gas natural e imposibilitó que ese gas fuera hacia el sector industrial o hacia aumentar más todavía el sector vehicular, que hay algunas estaciones que están comprando barato, pero se quedaron en 3 o 4 estaciones de gas natural, no el proyecto que originalmente se planteó de masificar las estaciones de combustible y financiarle a los vehículos la reconversión a gas natural. Lo habían declarado en algún momento el expresidente Fernández como una prioridad nacional, como emergencia. Lo fue y lo declaró el propio ministro de Industria, secretario de Industria y Comercio en ese momento, Manuel García Arévalo. El proyecto de almacenamiento anunciado para San Pedro de Macorís representa la posibilidad de abaratar el gas natural y la disponibilidad para aumentar el uso de ese combustible. Aumentar sí, abaratar también, pero nunca a los precios que tiene AES. AES tiene un contrato que realmente lo hizo hace muchos años, un contrato con Trinidad que ahora mismo no se consigue a ese precio, pero indudablemente nosotros tenemos que seguir trabajando. Habrá en su momento gas natural barato. ¿Cuándo será eso? ¿Usted cree? El presidente Obama habla de 2020. Hizo la advertencia a los presidentes centroamericanos. Bueno, hasta el 20 no inventen. Pero eso también está por discutirse. Peor todavía. Sí. ¿Por qué? Porque hay una gran discusión interna en los Estados Unidos entre los industriales norteamericanos que dicen que el gas natural barato es para ellos ser competitivos y vender al mundo materias primas y productos terminados baratos. Señor Celso, usted, y lo sabemos que no es mago y no tiene varita mágica, y para colmo usted administró CDE, entonces estuvo en la institución rectora del sistema, y independientemente de buenas intenciones y de buenas acciones, y de otras personas
con las mismas buenas intenciones que han pasado por ahí, el tema eléctrico sigue siendo el problema de este país. Pero hablamos de plantas a carbón que podrían contribuir con la solución, pero que tampoco van a solucionar. Hay que renegociar contratos. Ahora por el tema de Cogentry que se vence, parece que hasta se han planteado renovarlo en algún momento. Ahora, 3 acciones a su juicio necesarias, inmediatas prácticamente, por lo menos a mediano plazo, para mejorar el sistema eléctrico dominicano. Y a eso súmele lo siguiente, a esos tres puntos. El grave problema de que, por ejemplo, hay contratos leoninos terribles, que es mejor mantenerla apagada, que encenderla, muy bien, sí, pero ningún país soporta quedarse a oscuras. Entonces el gobierno tiene un dilema muy grande, y es que tiene que comprar energía a 2 veces, 3 veces el precio en que la coloca, pero al mismo tiempo el endeudamiento aumenta, pero además de la deuda aumenta, paga una tasa de interés 3 veces la que paga un banco a un certificado financiero que pone un ciudadano. Hablemos de soluciones. Mira, yo pienso que la solución es una solución. El tema eléctrico no es tan difícil de resolver, lejos de lo que mucha gente piensa. ¿Me parece? A ver. Tan sencillo como eso. Póngale un fondo de música. No, un redoblante. ¿Cómo que no es tan difícil? Yo le voy a decir lo que nosotros rápidamente hicimos en 3 años, con la mayor oposición que puede haber tenido un vicepresidente de la CDE, porque indudablemente había los anteriores que querían que yo fracasara. Incluso había apuestas en cierto estamento que yo no voy a mencionar, que hacían apuestas de cuánto tiempo yo iba a durar. Decían, va a durar una semana, va a durar. Y el día que yo tomé posesión, había un pariente del vicepresidente que yo sustituí, que voceaba que en 2 semanas los gritos iban a estar pidiendo que volviera. Pero el problema es un problema gerencial, y es un problema de continuidad sobre todo. Aquí el problema eléctrico, como muchas otras cosas, no se pueden ver en términos de periodo político. Tienen que verse en términos mucho más largos. Ninguna industria puede progresar ni puede crecer si cada 4 años se cambia. Entonces no es tan simple. No, es simplísimo. No es tan simple porque... Es no cambiar, es decidir primero cuál es el modelo. Porque nosotros seguirlo. No acabamos exactamente. En el año de 1996, dentro de un mismo gobierno, había un grupo que hablaba de privatización y había otro grupo, ni siquiera privatización, era capitalización, que mucha gente habla de privatización, lo cual es equivocado. Y otro grupo quería mantener el status quo, porque hay que entender que el sistema eléctrico es uno de los grandes negocios más grandes que tiene este país. Y mientras podamos mantener el caos, en el caos se hace negocio. Eso es claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Generación. Aquí hay que mejorar las líneas de distribución. Yo me cansé de pedir 150 millones para mejorar las líneas de transmisión, pero desgraciadamente nosotros teníamos un acuerdo con el Fondo Monetario y el Fondo Monetario era algo que no lo entendía. La transmisión, que cuando yo llegué a la vicepresidencia ejecutiva, la empresa de transmisión estaba sin un centavo, porque le habían drenado todo el dinero necesario para mejorar la transmisión, y la transmisión es la columna vertebral del sistema. Y después está la hidroeléctrica, que aquí hay que repensarse bien si nosotros vamos a seguir construyendo hidroeléctrica. Este no es un país de grandes ríos. Aquí lo que hay que hacer mini centrales. Aquí se invierte en Pinalito 450 millones de dólares cuando se debió de haber construido una planta eléctrica para que Pinalito genere cuando llueve y genere 25 o 50 megas si hay agua, y generalmente se pasa la mitad del año parada. Entonces yo creo que esas son las cosas que han hecho que el sistema eléctrico dominicano, esa falta de continuidad, esa falta de coherencia en las políticas. Con la Itabo, por ejemplo, había un proyecto de Itabo 3, 4 y 5, pero de hace muchos años. El proyecto de la línea de transmisión, y yo lo he mencionado 1000 veces, la famosa autopista eléctrica que se inauguró en el 2011, eso fue aprobado cuando nosotros éramos presidentes de la CDE en el año 97. ¿Y cómo es posible que una línea de transmisión que le economiza al país 150 millones de dólares al año tome desde el 97 al 2011 de construir? 4 años. Repotenciar subestaciones, que era algo relativamente sencillo,
costaba 10 millones de dólares al año y en un año se sacaban los 10 millones. El cambiar los Alcarrizos del desastre que era a 24 horas costaba 25 millones de dólares y en los Alcarrizos se perdían 25 millones de dólares al año. ¿Cuál negocio tiene una tasa interna de retorno que en un año usted recupera la inversión? O sea, el sector de distribución es un sector que realmente... Un negocio redondo. Recupera. Hay un solo problema en el sector de distribución y es Edenorte. Edenorte hay que volverla a fusionar con Edesur. Pero yo iría más lejos. Eso estaba planteado en el programa eléctrico del presidente Medina. Exactamente. Bueno, pero yo iría ¿Por qué más lejos. fusionarla? Le voy a explicar por qué. Yo iría más lejos. Yo haría una sola empresa distribuidora. ¿Por qué fusionarla? De norte, de sur, de este. La sede. Una sola EDE. La EDE. Y yo le diría por qué Edenorte, empezando por ahí. Porque Edenorte tiene los clientes más pobres. Edenorte tiene la extensión territorial más larga. Usted tiene pérdidas técnicas. Las pérdidas técnicas no son las de robo, sino las que se pierden en el cableado por las largas distancias. Y usted tiene pequeñas comunidades de apenas 20, 30, 40 viviendas, donde a usted le cuesta muchísimo llevar la energía. O sea que de manera contable es imposible para Edenorte tener resultados parecidos a los de las demás. Pero y de este, en el cambio de este, a mí me dan de este y yo le digo al presidente no me dé un centavo, que yo se la hago rentable sin que me dé un centavo de subsidio. Pero pasa algo, solo en el caso de Edesur, San Cristóbal y una parte del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo se puede decir que tienen una cantidad de... Bueno, también está la zona industrial de Herrera, porque en el sur también tenemos poblaciones muy poco demandantes, muy distantes. Es como que todo se concentra en este pequeño lado. Pero es peor en el norte, porque usted, a pesar de las poblaciones pobres que podamos tener en el sur, porque usted está hablando, pero usted se olvida de que Baní es rica, no rica, pero es una élite, una zona élite cultural, económicamente. No, sigue hablando de Baní, que por eso no lo mencioné, porque es que imagínese, después no lo controlamos. Podemos hablar de Aso, podemos hablar de San Juan de la Maguana. O sea, usted tiene que sacar 4 o 5 de las provincias fronterizas, que son las que le darían problemas, pero no tienen la distancia de las provincias del norte. O sea, el norte es el área territorial más grande de una distribuidora. Por eso, en el momento de la capitalización, nadie optó por Edenorte y hubo que entonces a Unión Mañosa... Obligar casi. A Unión Mañosa, obligarla a que se en donársela. ¿Qué explicación racional tiene usted, licenciado Marrancini, de que en los sistemas aislados que operan en diferentes puntos del país, los 3, por ejemplo, de Bávaro, Punta Cana, Capcana, Valladolid, Costa Sur, Las Terrenas y Puerto Plata, que también tiene una empresa que funciona como sistema aislado, que es la de Abraham Selma, que en esas empresas, por ejemplo, se facture y cobre entre el 98 y el 100% de la energía enviada a línea? Y sin embargo, en el sistema interconectado nacional solamente se cobra alrededor de un 60%. Se cobra algo más que el 60%, pero el problema es pura gestión. O sea, usted no puede primero dar luz por un favor político. Segundo, usted no puede dejar de cobrar. Cuando usted encuentre a alguien que no le pague, usted tiene que recordarle que usted vende electricidad y que el que no se la paga le está robando lo que usted vende. Yo recuerdo que yo me encontraba en el caso con algunos empresarios amigos que me decían, pero eso fue unos pocos días que yo tuve conectado directamente. Y yo le dije, bueno, yo voy a ir a tu negocio y por unos pocos días me voy a llevar lo que tú vendes. Entonces, indudablemente. Y yo creo que es eso, es cambiar la mentalidad. Y no es difícil, y la gente lo aprecia. No, en esos lugares que yo he citado, paga la energía. Bueno, lo paga todo el mundo. Hay uno de esos sistemas que es muy buen negocio porque le compraba la energía a Edenorte y no se la pagaba. Ese tenía un negocio redondo. Y no me aprieten porque lo digo. Siéntase apretado, dígalo. Siéntase apretado. Usted sabe que no es niño cualquier chichi. Totalmente. Tenemos que tomar unas cuantas llamadas de los amigos, pero como usted ha demostrado, no es tan simple. Ahora la cobraba. ¿Qué hacer? Se tiene muy claro. El problema es que hacerlo. Pero él dijo, no es tan simple como se piensa. Pero el problema está en que hacerlo conlleva afectar sectores demasiado poderosos y todo lo que está ocurriendo y
parece que va a seguir ocurriendo en torno a las plantas de carbón, tiene que ver con eso. Mira, es un asunto difícil. Eso no Sí. es cierto que sea difícil. Ajá, Mira, pero usted mismo lo está diciendo. Yo te digo, todos los problemas que están pasando. No es difícil. Y los barbarazos. Es terminar de convencer a todo el mundo de que hay que pagar. Y yo creo que eso no es nada, y la gente lo aprecia. Pero hay mucha gente que paga, entonces el no problema es recibe más, la electricidad. Celso, tenemos que volver a invitarte porque esto va más allá de que la gente pague o no pague. Estamos hablando de intereses multimillonarios en dólares. Adelante, amor. Comunícate 809-334-5100 1-809-280-47 desde el interior sin cargos 1-866-476-1116 desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. 3 llamadas para Celso Marrancini, Preguntas vicepresidente puntuales, de la CDE que nos acompaña. Buenas tardes. De la CDE. Esa de se la cayó. CDE. Vengan, 3 llamadas para el ex vicepresidente de la CDE, empresario Celso Marrancini, que está con nosotros. Buenas tardes. Adelante. ¿Está en el aire? Buenas tardes, equipo maravilloso. Celso Marrancini le Diga, escucha, Toli. Tori, adelante. Pregunte a Celso. ¿Por qué nosotros pagamos tantos apagones y es la luz más cara del planeta? Explícame. La luz más cara. Gracias, Toli, por la llamada. Adelante. Diga usted, ¿está en el aire? Ella creo que vive en Antoa. Buenas ¿Está en el tardes. aire? Sí. Buenas. Sí. Brito de los Frailes. Sí. Adelante, Brito. Mire, yo recuerdo que Radamés Segura decía que para el 2012 se iban a eliminar los apagones. Después vino Celso Marrancini y dijo que para el 2014. Y ahora dicen que para el 2017. Explíqueme eso. Ok, ¿cuándo terminarán los apagones? Y la última llamada. de la tanda. Buenas tardes. Buenas tardes, felicidades y mi pésame al señor Cristian Jiménez. Gracias. Gracias. Señor Celso Marrancini, yo vivo en una torre. Nosotros somos mi esposo y yo, 2 personas súper envejecientes. En esta torre hay un apartamento o 2 que tienen aire acondicionado central. Mi recibo me llega de 12 y 14 mil pesos. Y a ellos les llega de 3,000 y 2,500 pesos. Ellos tienen un fraude, gracias. Sin Eso que don sí. Celso se lo diga, es un fraude. Don Celso, ¿es cierto que en Dominicana se paga la luz más cara de toda la zona? Y el tema de cuándo terminarán los apagones. Adelante. Algunas personas sí, otras no. Acuérdense que hay un subsidio cruzado, que hasta los 700 kilovatios existe un subsidio, pero todo aquel que paga el factor de potencia definitivamente paga una de las energías más altas de la zona. Pero no todo el mundo, porque la gran mayoría, yo diría que cerca del 50-60% de los consumidores están por debajo de 700 kilovatios, así que tienen un subsidio cruzado. Y el que me preguntó sobre que yo decía en el 2014, bueno, yo no puedo cumplir lo del 2014, yo me fui en el 2012. Así que realmente yo tengo que dejárselo a otro. Volveremos a vernos. Gracias a Celso Marrancini por participar en El Sol de la Tarde, empresario y ex vicepresidente ejecutivo de la CDE. Terminamos, pero en un segundo. Hay felicidades. Por Ay, felicidades a Carmen Luisa Rosario. Es mi mamá, Qué madre. cumpleaños en el día de hoy. Qué hija, Así Dios. que, doña, a ella no le gusta que le digan doña, pero no se Señora, desespere. qué terrible Esta noche, ha sido todo, ¿eh? pero nada. Finalmente usted salió a camino. Hasta mañana, si Dios quiere. Felicidades, mamá.